Somos La Revancha, programa de radio producido dentro del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. Escuchanos, escuchate, hay otras voces. Hola, buenas tardes. Acá nos encontramos en la radio La Revancha con Ariel Rebur. ¿Te querés presentar? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, soy Ariel Rebur. Ariel Sebastián, tengo segundo nombre, siempre me lo olvido. Ariel Sebastián Rebur, soy defensor oficial interino, es decir, mi cargo no está totalmente adjudicado, sino que tengo que rendir en algún momento en un concurso, así que soy interino en el cargo de defensor oficial. Soy defensor de adultos, pero también tengo la especialización en la zona que me compete, la especialización penal juvenil, así que también soy defensor de niños, niñas y adolescentes. Arrancamos las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo no? Habiendo mucha carrera, ¿por qué decidiste por las de derechos? ¿Por qué decidí esa carrera? Bueno, voy a ser sincero, un poco porque mi mamá me dijo, tenés que seguir la carrera de Derecho. Y bueno, un poco inspirada en que mi padre, que falleció cuando yo era chiquito, era abogado, un poco me motivó esa situación. Primero yo no quería ni estudiar, me costó hasta terminar el colegio secundario, así que realizar una carrera universitaria no estaba prácticamente en mis planes, ¿no? Yo quería hacer cualquier otra cosa menos seguir estudiando. Y un poco por mi madre, un poco por mi padre y un poco por un primo, Javier de la Fuente, un gran juez que también estudia y es un gran estudioso del derecho, dije voy a hacer el esfuerzo y voy a intentar estudiar esta carrera, y así es que... ¿Ya venía de familia? Sí, venía de familia. Después me enteré también que otras primas que tengo también son abogadas, que también trabajan en la justicia. De herencia. Sí, como que estoy vinculado al derecho, y es que por eso la carrera de abogacía fue la que decidí y la que después de bastante tiempo y mucho esfuerzo, Mucha voluntad. me recibí, mucha voluntad, perseverancia es la palabra, no aflojar nunca, pese a la adversidad, siempre seguir adelante, que se puede, tenés que seguir adelante y llegás al objetivo. Y bueno, Ariel, ¿hace cuánto ejerces el trabajo de defensor? Bueno, el trabajo de defensor oficial, este cargo que estoy teniendo interino es momentáneo, lo estoy ejerciendo desde abril de 2021, así ya 4 años y medio, 4 años y moneda que estoy como defensor de esa defensoría en la que estoy a cargo, la defensoría número 15, y después fui secretario de esa misma defensoría, trabajando para mi jefe, que trabajé durante 10 años como secretario, y después estuve en todos los cargos de la defensoría, pues yo empecé en una defensoría a nivel nacional, empecé trabajando de meritorio cuando todavía se trabajaba gratuitamente. En el Poder Judicial había, increíblemente, estaba esta forma de trabajo en negro, pero ni trabajo en negro, porque en realidad se trabajaba gratuitamente. ¿Como voluntario, digamos? Era como una especie de voluntariado, exactamente. Estuve 1 año y medio de voluntario, hace muchos años, ¿no? Y bueno, luego me nombraron y empecé a ascender de a poquito con los cargos, sin ser abogado, no precisas para entrar en el Poder Judicial ser abogado directamente. Sugieren que sí, que estés haciendo la carrera de abogacía, y de hecho para los cargos más altos, sin ser magistrado, como en este caso me toca hacer a mí, te piden que estudies derecho en lo posible, y eso te va abriendo la posibilidad de seguir creciendo dentro de lo que es la estructura jerárquica del Poder Judicial, ¿no? Vos empezás con el cargo más bajo, que es auxiliar, después pasás por el cargo de escribiente, después pasás por el cargo oficial, jefe de despacho. Es un proceso que en la justicia nacional se demoraba muchísimo, ese proceso. En la justicia de la ciudad fue un poco más rápido, pero yo hice toda la carrera hasta oficial, jefe de despacho, la hice en la justicia nacional. Defensoría siempre. Y después, cuando pasé a la ciudad como prosecretario administrativo, ahí prácticamente estuve 15 años hasta poder ser defensor oficial. Así que sí, es un trabajo largo y bueno, tenés que tratar de no cometer errores. ¿Esos 15 años te ayudaron a cambiar un poco el pensamiento? Todo, sí. La verdad que yo había entrado medio, como les conté, porque mi mamá me pidió que estudie, porque ella es psicóloga y ella era profesional, entonces ella quería que yo estudie, mi papá era abogado, entonces querían que yo estudie, y medio como que cumplí el deber ser, el capricho de mi madre, y qué bien que hizo en insistirme en estudiar, porque eso me permitió crecer como profesionalmente, pero lo que más me permitió fue crecer como persona. Eso es lo que les puedo transmitir desde mi experiencia personal, ¿no? De ser una persona que tenía pocas expectativas, producto de no haber tenido un papá que me apoye en un montón de instancias,
y mi mamá me crió con dos hermanos más, es decir, éramos en una familia con una situación de conflicto y con problemas económicos. Sí. Eso me permitió desarrollarme como persona y profesionalmente. Todo llega si uno lo trabaja y persevera y se deja a veces influenciar por gente que quiere el bien para uno, ¿no? Yo creo que me rodeé de gente, empecé a rodearme de gente que quería el bien para mí y yo quiero el bien para ellos. Entonces esto que está de moda ahora, nadie se salva solo, me parece que es así. Yo ayudé a que gente le vaya bien y hay gente que me ha ayudado a mí a que me esté yendo como me está yendo, que creo que está bien. ¿Y hace cuánto tiempo defendes a menores de edad? Específicamente, bueno, mi rol de defensor, como les dije, en abril del 2021 me designaron defensor de adulto, pero también tengo la especialización penal juvenil. Podríamos decir que hace 4 años y medio. Pero como yo vengo trabajando en esta defensoría especializada hace muchos años, de hace más tiempo, en realidad depende cómo lo veas. Lo venimos haciendo creo desde 2016, 2017 que tenemos la especialización con quien era mi jefe en aquel entonces. Así que nada, trabajamos defendiendo los derechos no solo de adultos, sino que de jóvenes. En tu trayectoria como defensor, ¿hubo algún caso que a simple vista parecía muy complicado y saliste victorioso? Sí, estamos hablando específicamente de niños, ¿no? De jóvenes. Claro, ¿no? de jóvenes. Sí, son pocos los casos que en el fuero penal contravencional y de faltas de la ciudad llegan a juicio. Fíjense que la justicia dentro de la ciudad de Buenos Aires, esto es importante decirlo. En la ciudad de Buenos Aires hay 2 justicias funcionando al mismo tiempo. Una justicia manejada por el Poder Judicial de la Nación, la Justicia Nacional, que es la que siempre juzgó todos los delitos en la capital federal. Porque antes la ciudad de Buenos Aires no era una ciudad autónoma, antes de la reforma constitucional del 94. Era una ciudad que era la capital federal de la República Argentina, entonces era gobernada por intendentes que el presidente designaba a dedo. ¿Sí? ¿Se siguen esto? O sea, había un presidente de la nación que decía, quien va a gobernar la capital es un intendente que pongo yo a dedo. Desde la reforma del 94, que se dispuso que exista la ciudad de Buenos Aires, y desde la constitución del 96 de la ciudad de Buenos Aires, la justicia de la ciudad de Buenos Aires empezó a conformar en ese entonces. Y ahora hay 2 justicias fusionando, coexisten, están las 2 funcionando al mismo tiempo. ¿Qué pasa? La justicia nacional juzga delitos más graves, los más severamente penados los juzga la Justicia Nacional, y los delitos más bajos, más leves, los tiene todavía la ciudad. De a poquito la nación le está transfiriendo delitos a la ciudad, cada vez más pesados, claro. Entonces nosotros, creo que ustedes entrevistaron hace un tiempo a Daniel Muñoz, Muñoz, que él es defensor oral, él tiene casos mucho más peludos que los que tenemos nosotros los casos son más leves, aunque a veces se inician como delitos leves y después porque una persona herida fallece o por alguna circunstancia del caso, el caso se puede agravar, aún lo mantiene en la ciudad. Entonces tengo casos leves habitualmente, pero a veces tengo casos más complicados. Sí. Entonces sí, he tenido casos que se han iniciado complicados y en base a una buena defensa, una buena conversación con la familia, con los testigos, con empezar a averiguar qué es lo que pasó, viendo cámaras. A veces no es que se da solo, ¿no? Claro, hay que buscar la vuelta. A veces hay que trabajar mucho los casos, a veces no hay mucho para hacer. Sí, es cierto que los delitos cometidos por jóvenes se dan a veces en flagrancia. Esto quiere decir que se dan donde la policía lo aprende en el momento, en la comisión del delito. Entonces muchas veces es muy difícil, muy dificultoso defenderlos de las imputaciones que hace el fiscal. Claro. Pero hay mucha prueba, porque cuando te detienen en flagrancia, es decir, el famoso infraganti que se decía antes, que te agarra con las manos en la masa, es difícil ejercer una defensa. A veces podemos explicar alguna motivación, si fue legítima defensa, si fue una pelea callejera y se estaba defendiendo de una agresión. Entonces el Código Penal, el Código contempla algunas situaciones que hacen que yo pueda plantear una legítima defensa, pueda plantear algún tipo de situación de inimputabilidad de la persona, o si no comprendía, si estaba totalmente si estaba en sus cabales, si había consumido mucho estupefaciente, mucho alcohol. Entonces yo tengo que ver todas las situaciones en torno al caso. Entonces lo que hago siempre es entrevistar a la persona en la sede de la defensoría, posiblemente, siempre es mucho mejor, y también a la familia y todos los allegados, y ahí voy sacando conclusiones y por lo general tengo buen feeling con las personas que asisto, y eso me genera
mucha empatía con las personas y eso me genera muy buena respuesta de parte de la persona acusada de contarme todo lo que pasó. Que no te mienta vos. Que no me mienta a mí, porque claro, si te mienten a vos, yo me manejo con la mentira que me dijo. Y claro. esa mentira se la traslado al fiscal y el fiscal me dice, mira que mentira con patas cortas, que la cámara dice otra cosa. Claro, La filmación de un hecho, ¿no? Sepamos que la ciudad de Buenos Aires está llena de Lleno de domos, cámaras. lleno de cámaras, más las cámaras que tiene la misma policía que trabaja ahora con las cámaras acá, las webcam. Claro. O sea, hay un montón de situaciones que hoy es mucho más difícil armar una defensa cuando está todo probado con una filmación. De hecho, he tenido que hacer defensas con filmaciones hechas en vivo y en directo, ¿no? Y es muy difícil, pero siempre hay algún vericueto donde nosotros podemos trabajar, pero siempre con la persona, con el asistido, el joven, entendiendo que su defensor le está tratando de dar una mano. Yo trato de dar una mano en todo sentido, desde lo jurídico y después desde lo humano, ¿no? A la respuesta de si tuve casos que empezaron complicados y pude mejorarlos, sí, claro, hay permanentemente. Bueno, ¿qué diferencia tiene un abogado particular a un abogado del Estado? Bueno, hay diferentes formas de verlo, es decir, para el cliente, para el consultante, nosotros decimos consultante, no cliente. Consultante. Y para el consultante, el acusado de un delito, no es lo mismo un abogado particular que el del Estado, porque el abogado particular le tiene que pagar. ¿Sí? Eso es así. Con el abogado, todos nos recibimos de las mismas facultades. Hay distintas facultades, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, pero vos te podés recibir de cualquier universidad que dé la carrera de Derecho. Te recibís de abogado. Sí. Pero después vos podés trabajar en el Poder Judicial, que es como estoy trabajando yo, en este caso en la Defensoría, o ser abogado de la matrícula, ser un abogado particular. Sí. Para ser abogado particular te tenés que matricular en el Colegio Público de Abogados del distrito que corresponde, en este caso la capital federal, y esa habilitación, ese pago de esa matrícula, vos como abogado pagás una matrícula, vos ahí tenés que tener, vos a partir de ahí podés ejercer el cargo de abogado particular, que puede ser defensor o puede ser acusador. También hay abogados particulares que se dedican a acusar, a ser querellantes. Exacto. Sos querellante, colaborás con el fiscal para llevar el caso a una condena. Sí. Entonces, vos como abogado podés ser defender o atacar, las dos cosas. El defensor oficial solo defiende a personas acusadas de delito por un turno. En la planilla con un turno, yo estoy 3-4 veces por año de turno durante tanta cantidad de días, y todas las detenciones o todas las denuncias que se hacen en ese periodo me van llegando a mí, sea por flagrancia o sea por denuncia. Si vos denuncias a otro una estafa, esa causa se empieza a investigar hasta que después lo llaman indagatoria a la persona. Bueno, yo intervengo por esas dos cosas, pero en turno. Y el abogado particular, bueno, eso depende de la calidad del abogado particular, pero sí es un costo. Hay algunos abogados particulares que trabajan gratuitos, que trabajan para que a veces trabajan para parroquias o que trabajan para diversos organismos o ONG, organizaciones no gubernamentales, que quizás pueden tomar algún caso gratis, pero lo habitual es que el abogado particular tiene su estudio jurídico, y tiene que vive de lo que gana, ¿no? Vive de su profesión y cobra por los casos. El defensor oficial no, el defensor oficial es gratuito, cobra un sueldo fijo todos los meses. En este caso a mí me lo paga el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de la Defensoría General de la Ciudad. Y después no sé qué es mejor. La verdad que es difícil ser abogado particular porque la calle más es difícil. Complicado. Yo sé que tengo mi sueldo todos los meses, pero no puedo decir que sí o que no a un caso. Yo tengo que decir a todos que sí. Claro, no te puedes negar, digamos. Yo no me puedo negar, no. Hay algunas posibilidades de excusaciones por intereses contrapuestos o cuestiones más complejas, pero en líneas generales yo atiendo todo lo que me toca en ese periodo en el que yo estoy de turno, esas 3-4 veces por año. Sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué pensamiento tenés de la justicia? Bueno, es todo muy subjetivo. Subjetivo es cuando es el pensamiento de uno, ¿no? Claro, vos vas a tener un pensamiento de la justicia, vos vas a tener otro, bueno, la tía va a tener otro, todos vamos a tener un pensamiento de la justicia. Yo tenía un profesor, ahora no puedo recordar quién era el que lo había manifestado, pero que siempre de la justicia hay un 50% de la gente que tiene una mala experiencia y un 50% que tiene una buena experiencia, de base, ¿no? Porque siempre hay una parte A y una parte B. En todo litigio siempre hay alguien que pierde y alguien que gana. Generalmente el que pierde está enojado y el que gana está contento, ¿no? Ya partimos de una base de que hay un 50% de la gente no contenta con el Poder Judicial porque tiene resoluciones desfavorables. La cuestión se pone un poquito más compleja cuando hay gente que interviene en la justicia más habitualmente y tiene resoluciones contradictorias o favorables o no favorables, y ahí habría que preguntarle a ellos qué opinan de la justicia. Yo en líneas generales creo que la justicia está armada por gente con
mucho poder, que ha decidido cómo se armó la gente muy poderosa. Sí, que se armó el juego de la justicia, lo armó gente poderosa, no lo armó gente no poderosa, ¿no? Ahora, si está bien o está mal, yo creo que el armado general es bueno, pero los operadores, los que trabajamos en la justicia, somos los que tenemos que tratar de mejorarla desde adentro. Hasta que no nos presenten un sistema mejor, es el que tenemos. Se puede perfeccionar, claramente se puede perfeccionar. Creo que es importantísimo que se perfeccione y que todo el tiempo esté avanzando como avanza la sociedad. La sociedad va avanzando a un ritmo vertiginoso que la justicia muchas veces se quedó. Claro, se quedó muy atrás. Se quedó muy atrás. Ahora está avanzando, últimamente avanzó con todo esto de las nuevas tecnologías, las audiencias virtuales, la inteligencia artificial. Se está ayornando la justicia, el cambio de magistrados que no habían sido designados por concurso, por jueces y juezas, defensores y fiscales que están siendo designados por concurso. Es decir, se les exige mucha más idoneidad ahora a los magistrados. Creo que eso hace que hayan mejorado, a mi criterio y a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, yo creo que ha mejorado en cierto sentido la justicia en la Argentina. Hay corrupción, pero corrupción va a haber en todos lados. Ustedes a medida que vayan creciendo se van a dar cuenta que la corrupción es parte de la vida del ser humano y hace que cada uno de nosotros pelee día a día contra esas situaciones de corrupción que hacen que los sistemas sean más imperfectos, ¿sí? Porque ningún sistema va a ser perfecto, pero si tenés gente que se deja corromper fácilmente y que no tiene claro el objetivo y a dónde va, y eso va a ser peor todavía, porque si el sistema encima no es perfecto, le agregamos la corrupción humana dentro de esa institución, es tremendo. Yo creo en la justicia, pero si la controlamos es mejor. Mucho mejor. Tenemos una pregunta para agregarte ahí, que era si usted piensa que la justicia es justa, pero ya no... No, bueno, va a depender mucho de los operadores, de los operadores judiciales y principalmente de los magistrados, de los empleados también, porque es todo, la justicia es todo. Y después de quién controla la justicia, ¿sí? Quienes controlan la justicia, el Consejo de la Magistratura, los legisladores cuando seleccionan a los jueces, cuando aprueban los pliegos para nombrarlos a un magistrado. Creo que este sistema puede perfeccionarse si hay un buen control de los otros poderes, ¿sí? Si se controla... Y de la ciudadanía, y que después el Poder Judicial durante muchos años tuvo un tema de que trabajó a puertas cerradas, ¿no? Los despachos estaban escondidos, para llegar a hablar con un magistrado había que pasar varios filtros, ¿no? Para poder acceder a ese magistrado. Había mesa de entrada, atiende un chico que no sabía manejar bien la situación, después te atiende el oficial con un poco más de cargo. Es muy difícil llegar a un magistrado para que un magistrado te atienda. Puede ser por varios motivos, porque el magistrado se cree que es un rey, claro. o puede ser que tenga mucho trabajo. Eso también puede ser, que no pueda atender cosas que quizás puede evacuar una persona que está en el escalafón, digamos, de su tribunal. Entonces, pero está bueno que jueces, juezas, defensores y fiscales se den mucho más a conocer a la comunidad y que estén mucho más disponibles a la comunidad. Vos vas a mi defensoría y mi defensoría está casi con la puerta abierta y mi puerta está abierta para mis compañeros de trabajo que trabajan conmigo. Yo no estoy con la puerta cerrada. Bueno, y cada vez que aparece gente en mesa de entrada yo me levanto y escucho y me meto en las conversaciones y veo de qué se trata todo el tiempo. Salvo esté saturado de trabajo, me meto en las conversaciones de mis compañeros, ellos saben, se ríen porque saben que estoy en todo y que me meto en todo y que bueno, nada, eso hace que vos tengas un conocimiento general de lo que pasa en tu despacho, digamos, en tu oficina. Sí. Pero bueno, todavía quedan algunos dinosaurios que les gusta que los traten como su señorío, que los traten como casi reyes, y no se dan cuenta que son ciudadanos que tienen una oportunidad, que los colocó ahí la ciudadanía, y que, ¿sí? No quizás mediante el voto, porque los jueces no van por voto, sino que entran por los legisladores, ¿no? por un concurso, pero en definitiva los legisladores los elegimos nosotros también. Claro, y ellos son los que después eligen a nuestros jueces. Entonces, los jueces, los magistrados, nos debemos a la ciudadanía. Tenemos que tener claro que es un servicio. Es servicio de justicia. Sí. No es que la ciudadanía está a disposición del magistrado. El magistrado tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Y eso es lo que a veces se confunde, ¿no? Empiezan a creer cosas que no son, y hay gente que se lo hace creer, ¿no? Claro. Ahí la pregunta habrá que hacerse si la culpa es del chancho o de quien le da de comer.
Así es. ¿Qué tenés pensado para tu futuro como defensor? Bueno, no lo sé, no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a hacer ahora porque acá tengo dos reuniones distintas, así que todavía estoy decidiendo qué es lo que voy a hacer. Así que mi futuro es bastante, históricamente fue impredecible. No sé. Que sea lo que... No sé, que sea lo que me demande mi cuerpo, mi voluntad, mi familia, claro. Mis compañeros de trabajo. Yo creo que voy en el día a día, no planifico claro. mucho, no planifico tanto a mucho futuro porque es muy incierto. De hecho, mi cargo es, como les conté, es interino, no es fijo. Claro. Entonces puede pasar que mañana vuelva a mi cargo de secretario, claro. y hasta que concurso, y gane algún concurso, pueden pasar años para eso, ¿no? Es difícil eso de ganar los concursos. Así que no sé qué es lo que voy a hacer a futuro. Lo único que sé es que mientras me toque estar donde estoy, tengo que tratar de hacer lo mejor posible, ¿sí? Dar el 100%. Dar el 100%. Por mí, por mis compañeros de trabajo y por la gente, mi anterior jefe, que un poco me guió y me dijo, che, cubrime esta defensoría un tiempo, y yo estoy un poco cubriendo esa situación y quiero hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Y en algún momento tenés pensado ser juez? Lo he pensado, sí, lo he pensado, no lo he pensado, sí, lo he pensado, porque es el ser juez, ser juez te da como posibilidades de resolver cuestiones, porque vos como defensor podés hacer peticiones, podés defender, vos como fiscal podés hacer peticiones y podés acusar. Claro, podés acusar. Pero no tenés todo el toro por las astas, ¿no? Está en la ciudad de Buenos Aires, esto quizás es un poquito más complejo, pero aprovecho y lo cuento. En la ciudad de Buenos Aires rige un sistema de enjuiciamiento penal que se llama sistema acusatorio, ¿no? Sí. Que la Justicia Nacional no lo tiene, bueno, ahora lo voy a implementar, pero la Justicia Nacional tiene un sistema que se llama inquisitivo, que es quien investiga y juzga son los jueces, mientras que en ciudad el que investiga es el fiscal. La diferencia de nación, el sistema acusatorio investiga el fiscal investiga todo, después juzga un juez, sí, pero el que investiga es el fiscal. Y le da todas las pruebas. Entonces ahí se dan algunas, sí, exacto, le explica todas las pruebas al juez y el juez resuelve la controversia entre la defensa. A mí me gusta un poco más este sistema, el sistema acusatorio, el fiscal investiga, acusa y un juez resuelve si la persona es inocente o culpable. Sí. En cambio en el sistema nacional, en el viejo sistema, los jueces hacían todo, investigaban y acusaban. Es medio, che, vos investigaste y encima ¿y sos el que me va a juzgar? Claro. Medio raro. Este sistema de los fiscales, que investigan los fiscales, es mejor, para mí es mejor, con mucho control, porque hay fiscales que también después empiezan a creer que tienen la sartén por el mango todo el tiempo, y hay muchas arbitrariedades. Por eso está bueno que el juez, que cumpla el juez el rol de juez de garantías, cumpla un servicio de control hacia el fiscal, y ese papel, ese rol de juez sí es interesante porque vos podés aplicar, al menos a tu criterio, uno siempre se puede equivocar, claro, obvio. pero vos el sentido de justicia lo va a terminar decidiendo un juez. Un juez va a decir si lo que dice el fiscal es lo correcto o si es el defensor el que dice lo correcto, ¿no? Sí. En tanto y en cuanto ese magistrado, ese juez no esté influenciado, ese juez va a resolver conforme a sus convicciones. Ahora, qué sé yo, las convicciones de un juez son las convicciones que podés tener vos, yo, de acuerdo a todas tus creencias, a tu vida, a tu cultura, a cómo te criaste. Entonces, hay veces hay jueces que pueden resolver para un lado y hay veces que hay jueces que pueden resolver para el otro, ¿vieron? Son Entonces, diferentes vivencias de la vida. de acuerdo a las vivencias que tuviste de la vida. No solo lo que aprendiste en derecho, un juez tiene que resolver en derecho, Sí. más en la ley, pero también tenés que, no te podés dejar de llevar por todo lo que fue tu cultura, tu idiosincrasia, tu vida. Entonces ahí siempre vas a ver en algún voto de un juez, sea a favor o en contra, vas a ver que siempre hay algo de su vida en la votación, ¿viste? Sí. Bueno, no creo que, cuando dicen yo no creo que tal haya hecho tal cosa, o yo no creo que esta situación se haya dado como lo presenta la defensa, Sí. hay un momento en el que hay una arbitrariedad del juez, que es que cuando dice yo creo o yo no creo, ¿no? Sí. Ahí es como que el juez se la está jugando, porque hay un momento que es así, se presentan dos teorías totalmente distintas y hay un momento en que un juez se tiene que guiar para una o para la otra. Salvo cuestiones obvias, cuando son cuestiones obvias, que están firmadas y eso no hay mucho para decir. Pero cuando hay cuestiones controvertidas, Mucho más complicado. es más complicado y un juez ahí le pica el ropaje que lleva encima, ¿no? Entonces el juez resuelve un poquito también por esa historia de vida que tiene, no solo en derecho. Así que sí, me gustaría ser o no juez, y me gustaría, pero toda la vida hice defensoría y me siento mucho más cómodo Más tranquilo. defendiendo. Sí, siento que Menos responsabilidad. le permito pelear a una persona, a alguien muy chiquitito así,
muy chiquitito, bueno, estamos en radio, no se ve, pero digo, un dedo, en comparación con un Estado que tiene un poder gigantesco. Entonces siento que yo trato de emparejar esa diferencia, nivelar un poco a favor de la persona más débil, que en este caso es el acusado. Las víctimas van a decir, mira, el acusado es un desastre, el derecho, la víctima tiene más derechos que el acusado. Bueno, hay toda una discusión hoy, el tema de la víctima es importante, el rol de la víctima hoy en los procesos penales, entonces también se la escucha mucho y está bien que así sea. Y las personas acusadas tienen que entender que la víctima tiene un rol preponderante hoy día también en los procesos. Entonces hay toda una cuestión. Pero bueno, la víctima tiene al fiscal que la protege, puede tener un querellante que la protege. Sí. El acusado, la única persona que tiene, y más si no tiene un mango, es el defensor oficial. Sí. Y para ir cerrando, con la experiencia que tenés, ¿qué consejo le darías a los adolescentes que están arrancando la carrera? Que estudien. Estén comenzando o no la carrera. Si no terminaron el primario, que terminen el primario. Si no terminaron el secundario, que lo terminen. Si no terminaron el secundario, si terminaron el secundario, que empiecen la universidad. Va a depender de un montón de factores. O sea, no toda persona tiene que ser universitaria. No toda persona tiene que ser abogada. Hay comerciantes que no tienen ningún título y pueden hacer el comercio libremente y pueden trabajar y son buenas personas y después pueden llenarse de la vida de cultura, de hacer arte, de hacer un montón de cosas. Ahora, si tomaste la decisión de estudiar y te inclinaste por la abogacía, dale duro y pensá para dónde te querés inclinar. Si querés representar a víctimas, si querés representar a acusados por el Estado, fíjate qué rol querés tener, si querés ser juez, pero que lo hagas con convicción. Es muy difícil en la adolescencia o en los primeros años de la universidad darse cuenta qué es lo que realmente a uno lo motiva. Yo les voy a ser sincero, yo me fui dando cuenta con el tiempo, o sea, cuando empecé era tremendo inconsciente, no tenía idea de lo que quería, más que era cumplirle el deseo a mi mamá o a mi viejo fallecido, decir, bueno, yo también voy a ser abogado. Era ese deseo, de ahí a ver a dónde, contra quién iba a pelear, contra quién me iba a tocar. Eso yo no lo pensás sino hasta que vas creciendo en tu profesión. Eso es lo que me parece a mí, les puedo decir. Que perseveren, que estudien, que si tienen que estudiar y trabajar, hay tiempos para todo eso. Yo trabajé y estudié al mismo tiempo, tenía hijos y seguí estudiando. Así que lo único que les puedo decir es que no aflojen, que es un periodo más duro, que a veces hay que levantarse temprano para ir a laburar, se sale después de la hora de la siesta, 5 o 6 de la tarde cansado, y vos decís, me voy a casa, me voy a jugar un fulbito. No, facultad, estudiar. Pero piensen que, y más si están yendo a la universidad pública, a la Universidad de Buenos Aires o cualquier otra facultad, que es una oportunidad única, y que ahí en la facultad hay un montón de gente con vocación de enseñar, y uno como alumno, si presta atención a los detalles, a veces uno va ahí a completar las horas o no sé qué, si uno presta atención a cada profesor, a cada maestro de lo que le van enseñando, de cada uno va a sacar algunas cositas. Yo les conté una anécdota de lo que decía un profesor mío. Bueno, esas cosas te quedan un montón cuando te dan la Revolución Francesa, cuando te explican. Te abre mucho el pensamiento. Está bueno ser un abogado y un abogado rebelde, ser un abogado con preguntas y con dudas y con muchas preguntas y con interpelar al Estado, interpelar a la sociedad, de que, bueno, a ver, yo me preparé para esto, me preparé en leyes, pero puedo dar mucho más que preparado en leyes, puedo hacer muchas más cosas. Y la última es, ¿qué opinás sobre la baja de punibilidad? Bueno, yo no solo por el rol que tengo, sino por la experiencia, ¿no? Me voy a tratar de basar no por el cargo que tengo, por el cargo que tengo ya digo es una locura, es atroz. Ahora me voy a referir a la experiencia que tengo yo es que no tiene ningún sentido reducir la edad de imputabilidad. Creo que quieren reducir a los 14 años, me parece una locura, es un porcentaje muy bajo, es la comisión de delitos por jóvenes es muy baja, se habla aproximadamente del 2%, no soy un especialista en estadísticas, pero por las charlas y jornadas a las que pude asistir, se trata de un 2% de los delitos. Sin embargo, fíjense, si ustedes son críticos de la sociedad, digamos, de lo que los rodea, fíjense que es un tema que lo instalan los medios y un grupo muy pequeño de políticos a los efectos de lograr
captar algunos votos de la gente que se indigna fácilmente por un montón de cosas. O sea que la tele Y acá la gente viaja mucho a Brasil, la gente viaja en Argentina, viajamos mucho a Brasil, viajamos mucho a México, a un montón de países que tienen un índice delictual altísimo, no se compara en lo más mínimo con los índices de delito que tiene Argentina, y sin embargo se horrorizan porque cada tanto ven un hecho grave en televisión. Y ese hecho grave te lo pasan durante una semana, te lo pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas en las imágenes. Y eso hace que el cerebro le quede esta imagen de que los jóvenes son el problema de la sociedad. Claro, sí, y los jóvenes son el futuro de la sociedad, no son el problema de la sociedad. Hay casos puntuales que hay que trabajar, sí hay casos puntuales. Pero siempre hay otra solución, no el encierro. No el encierro y menos el encierro en las condiciones en las que el Estado propone un encierro. Sí, no es que el Estado propone un encierro donde hay un nivel de educación alto, donde hay una buena formación, donde el estado de edilicio del lugar donde los van a alojar es un lugar donde los jóvenes puedan ver la posibilidad del cambio. Porque si es un joven que vino de una situación malísima, lo pones en una situación peor, y el joven lo que se va a preguntar el joven exacto, va a decir, me sacaron de Guatemala y me llevaron a Guatepeor. Claro. Estoy peor acá y salgo peor. Entonces, nada, solo vean estadísticas. No hay nadie que se dedique a todo lo que es penal juvenil, que opine que hay que reducir la edad de imputabilidad. Se van a dar cuenta de que es un grupo de políticos y gente, entre comillas, gente indignada con el delito, sí. Pero que a veces no piensa demasiado en los motivos o qué hacer, sino que piensa en su indignación propia, en su egoísmo propio y no darle posibilidad a los jóvenes. Es un prejuicio. Sí, prejuicios, hay muchos prejuicios sobre los jóvenes. Sí. Y bueno, yo trabajo para romper esos prejuicios porque me lo ha demostrado la vida. Yo también fui prejuicioso en un montón de aspectos, podría decir miles de aspectos, y que los he intentado modificar y hacer desaparecer uno a uno con motivos digamos creíbles, palpables, claro. Prejuicios que yo tenía de determinados grupos vulnerables o gente, sí. Los he logrado terminar cuando empecé a hablar con esa gente. Cuando empecé a tener contacto y empecé a escuchar la historia de cada uno de ellos y las necesidades de cada uno de ellos. Entonces es ahí donde yo ataco esas necesidades, trato de escuchar las necesidades que tienen y trato de darle solución. Un abrazo, una palmada en el hombro, una buena dada de mano, un beso, o lo que sea, y decirle te entendí lo que te pasó y ahora entiendo por qué estás acá, es lo que a mí me lleva a que esa persona me dé confianza y de esperanza. Así que para mí la gente, los chicos que están acá institucionalizados, bueno, sí. Tienen un montón de posibilidades. Anótense en todos los talleres, en los cursos, en todo lo que haya y genérense dudas, preguntan y busquen respuestas. Creo que les va a ir más que bien si toman ese camino y la perseverancia, no aflojar. Nunca. Y rodearse de gente que los quiera. Muchas gracias, Ariel. No, te agradecemos que vengas. Un placer, gracias. Nosotros somos los pibes de la cooperativa La Revancha, de la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos privados de libertad. Esto es un proyecto que se logró a cabo de tiempo. Producimos cuadernos artesanales que si te interesa lo puedes buscar a través de nuestro Instagram, @Proyecto Cisne. @Proyecto Cisne. Los pibes de la cooperativa de La Revancha.